Hola, soy Wilson Sarria de Creative Life y les doy la bienvenida a otra sesión de la Escuela de Padres Profesionales. Nuestro objetivo es que las familias evolucionen positivamente. Por eso aportamos ideas, aportamos ejercicios, aportamos pensamientos. Cosas que tal vez están ahí, pero a veces no pienso en eso. O no creo que sea conveniente pensar en eso, o ni siquiera lo traigo a colación la mayoría de las veces. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se llama la intimidad. Porque, díganlo de una forma o de la otra, es de las cosas más difíciles de hablar. Vamos a diferenciar un poco, o vamos a esquematizar un poco, o a conceptualizar un poco la intimidad como un universo más grande que solo el sexo. Porque ya de por sí hablar de sexo es complicadísimo. Porque no tenemos experiencia. O sea, yo no sé si realmente cuando voy a hablar de sexo, entonces voy a hablar de coitos, voy a hablar de caricias, voy a hablar de partes del cuerpo, voy a hablar de sensaciones, voy a hablar de decisiones. Y hay muchas de nuestras mamás de la época de la generación anterior a nosotros que no tienen ni la menor idea porque jamás hablaron de eso, porque se construyó un halo muy tabú alrededor de todo eso. ¿Cómo funciona? Y hablábamos la vez pasada de los legados. ¿Cómo funcionan los procesos de comunicación a través de la información? Tenemos que ser conscientes de en qué generación existimos ahora. Yo soy parte de una generación, pero mis hijos son parte de otra generación completamente diferente. Mis padres vienen de una generación muy distinta a la mía y mis abuelos vienen de otra generación muy diferente a la mía. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, lo que debemos tener en cuenta, es el hecho de dónde viene nuestra generación. De dónde viene nuestro legado de información. No nuestro legado familiar, sino nuestro legado de información. Es decir, de dónde vienen mis abuelos. De dónde vienen mis bisabuelos. Vienen del campo, vienen de la aristocracia. ¿De dónde vienen? Porque cuando yo puedo determinar mi legado de información, puedo saber yo más o menos cómo estoy ahora a nivel del legado de información que puedo dar de manera consciente. ¿Qué significa eso? Eso significa que a veces nosotros queremos dar una información a alguien, pero no tenemos las herramientas porque a nosotros no nos las dieron, porque a esas personas que deberían habernosla dado no se la dieron y así sucesivamente. Hace casi 100 años las mujeres no podían opinar. O sea, nosotros estamos dentro de la segunda o casi primera generación donde todo el protagonismo de las mujeres se vio presente. Pero antes de eso pasaron miles de años donde todo era diferente. Y apenas hasta ahora eso está cambiando y todavía no ha terminado de evolucionar. Por eso yo no sé en este momento en qué parte estoy. Yo intento defender una posición, si soy mujer o si soy hombre, entonces intento defender una posición X, una posición Y. Yo pensaba que no era machista, pero después me di cuenta de que sí, por lo que les digo, el poder del ósmosis familiar y el poder del ósmosis comunitario, social, es poderoso. Y resulta que aunque yo en un criterio cuando era muy adolescente decía, no, yo no quiero ser machista, no me parece que eso sea bueno, todos somos iguales, en algún momento de mi vida descubrí que tenía poderosos desarrollos machistas en mis acciones. Y eso fue lo que me dijo a mí mismo, bueno, ¿y qué más? O sea, ¿qué más cosas tengo que no quisiera tener y que no me doy cuenta de que las tengo? Entonces ahí se despertaron los miedos, se despertaron los egocentrismos, las vanidades, las soberbias y uno no sabía ni siquiera por qué tenía eso. Por eso es importante el planteamiento de en qué fase generacional estoy yo. O sea, ¿qué tengo yo de la política y de la filosofía de mis bisabuelos? Porque eran mis abuelos las que le pasaron eso a mis padres. Y como son dos generaciones, dos líneas completamente diferentes, la de mi papá y la de mi mamá, o la de mis progenitores o lo que sea,
que me están golpeando. Entonces, venga, yo necesito saber eso porque de lo que yo soy ahora es lo que voy a proyectarle como padre o como madre a mi hijo o a mi hija o a mis hijos. Por eso hay que tener un diálogo de planteamiento, de planeación sobre qué es lo que vamos a hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con la religión? ¿Qué vamos a hacer con la profesionalidad? ¿Qué vamos a hacer con la intimidad? Entonces resulta que nuestras abuelas no hablaban de eso. Los esposos de nuestras abuelas eran unos machistas absolutos, en un gran porcentaje. Estamos hablando de cosas súper generales. Y cuando escuchamos las historias que cuentan de nuestras abuelas y de nuestras bisabuelas, nos damos cuenta de eso. Y cuando podemos retroceder en el tiempo y decir, venga, yo como que tengo eso también. O sea, mi papá me lo pegó, mi mamá. Qué pena con ustedes, pero las más machistas son las mujeres. Por esa misma base generacional de que las mamás, las bisabuelas de nosotros tenían esa manera tan machista de educar a los hombres. Y aún hoy, eso continúa. Aún hoy, si un hombre tiene muchas relaciones con diferentes mujeres, sigue siendo un héroe, entre comillas. Pero si una mujer tiene muchas relaciones diferentes con muchos hombres, entonces ya no la llamamos una heroína. Tenemos otra apreciación. Y eso es entre las mujeres y entre los hombres. Y tenemos palabras muy específicas y degradantes para exponer eso. Porque aún no hemos salvado las diferencias. Aún no hemos evolucionado. Por eso esto de los padres profesionales. Yo tengo que ver cómo hablo de las cosas. Y qué no es lo positivo y cómo lo voy a transformar. En la intimidad no hablamos únicamente del sexo. No hablamos únicamente de lo que es el contacto físico de dos personas. Porque a veces, a pesar de que uno crea eso, tener sexo con alguien no es tener intimidad con alguien. A veces inclusive utilizamos el sexo como una herramienta para no tener intimidad. No sé si a veces se han dado cuenta de que hay personas que, bueno, vamos a tener una noche, y ni siquiera es una noche, un rato, pero tú te vas para tu casa y yo. No hay intimidad. Ni siquiera hay tiempo suficiente para generar confianza. No hay diálogo. Simplemente es un espacio. Por eso el sexo no es igual a la intimidad. Y por eso es importante poder plantearle eso a nuestros hijos. Pero, desde nuestra posición generacional, ¿qué creo yo que es la intimidad y qué creo yo que es el sexo? Para mí es lo mismo. ¿Por qué? Siempre pregúntense por qué. ¿Qué crees tú que aporta a tu vida el sexo? ¿Qué clase de intimidad te agrada a ti? ¿Cómo quisieras que fuera la intimidad con tu esposo o con tu esposa? Porque uno puede tener intimidad con la pareja, pero también puede tener intimidad con los amigos y tener intimidad con los hijos. Entonces, como hay niveles de intimidad, ¿de qué se trata eso a la larga? Yo puedo tener sexo con mi esposo y puedo tener sexo con un amigo o una amiga. Pero la intimidad es otra cosa. Hay hombres que buscamos en algunas ocasiones desahogarnos, no porque estemos buscando lo que no nos dan en casa, sino porque no sabemos estar en intimidad con alguien. Y preferimos otra cosa, porque es un distractor. Sí, hay momentos en que por falta de diálogo, por falta de compenetrarnos en la relación, lo que hablábamos la vez pasada, de construir el legado, lo que hablábamos la vez pasada, entonces claro, nos separamos. Y eso destruye la relación y yo no luché por eso en ese momento, no fui consciente de que este legado había que defenderlo incluso de mí mismo y la cosa se dañó. Y encontré intimidad, encontré compañerismo, encontré comunicación en otro lado y pues ahí ya se vuelve muy complicado intentar salvar algo. Entonces me separo y ya. Pero muchas veces yo quiero estar aquí con mi familia,
pero no encuentro la manera de mover el asunto. Entonces busco entretenimiento en otro lado, pero no intimidad. Por eso hay muchos hombres que tienen romances, pero no se separan. Porque hay algo íntimo que los une a su familia, pero no lo hacen más grande, no lo enriquecen. Simplemente saben que es algo que no quieren destruir porque ese es su legado. Pero como hombres, entre comillas, tienen que buscar la cacería en otro lado porque con su esposa se perdieron esos índices de diversión, de búsqueda, del gato y el ratón, de comunicación, de sexo íntimo. Y él prefiere, o uno prefiere, ir a buscar sexo no íntimo en otro lado para evadir las cosas. Lo que hablábamos del licor, lo que hablábamos de las drogas, el sexo también funciona como un detonante en ese sentido. Y también nos cambia y también nos daña las cosas. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra base generacional? ¿Y cómo hablamos nosotros de eso, de la intimidad, con respecto a nosotros mismos? O sea, para mí, ¿qué es la intimidad? ¿Y cómo hablo de eso con mi pareja? ¿Cómo construyo intimidad con mi pareja? ¿Cómo construyo intimidad? ¿Cómo construyo ese círculo íntimo con mi familia? Porque eso debe ser algo fantástico cuando lo logramos. El círculo íntimo. Una conexión única que existe solamente entre el núcleo familiar base y que se multiplica con el otro núcleo familiar. O sea, con mis padres y mis hermanos debo tener un círculo íntimo. Debo tener otro círculo íntimo con mi esposo, mi pareja, mi parejo y mis hijos. Y debo tener otro círculo un poco más amplio, pero igual de íntimo, con los otros familiares que constituyen un núcleo familiar más amplio. Estamos hablando de la base, estamos hablando de la construcción en ámbitos de familias, de primos, de sobrinos, de tíos, de nietos, abuelos, toda esa cosa. Pero hay que marcar muy bien dónde estoy yo a nivel generacional, o sea, cuáles eran los pensamientos de mis padres, que adquirieron de mis abuelos, que adquirieron de mis bisabuelos, y cuáles de esos son chéveres, puedo conservarlos, puedo enriquecerlos, puedo ampliarlos, puedo aportarlos a mi generación que sigue, y cuáles de esos no son tan positivos. Y hablando específicamente de eso, ¿qué concepto tengo yo de la intimidad? ¿Y ese concepto está bien elaborado o viene viciado de las generaciones pasadas? Y si está viciado por las generaciones pasadas, ¿cómo puedo transformarlo y hacerlo más positivo o eliminarlo por completo? ¿Sí? Lo que les decía del pensamiento machista. ¿Cómo cambiamos eso? No se trata de ahora tener el pensamiento feminista, sino cuál es el pensamiento correcto. O sea, ser machista o ser feminista siempre es irse a los dos lados. Pero debe haber un punto de acuerdo donde todos somos iguales. Y no tengo que ser ni machista ni feminista simplemente tengo que comprender cómo somos. Y en ese sentido desarrollo mi intimidad con el otro. Porque esa imagen que tengo de mi esposo o de mi esposa, si tiene vicios machistas o si tiene vicios X o Y, obviamente no me deja verlo o verla a ella en su totalidad, porque la estoy juzgando de acuerdo a cómo mi abuelo o mi abuela desarrollaron esa idea sobre mi generación. Entonces, son cosas en las que hay que pensar. A ustedes muchas gracias, hasta la próxima, y no olviden suscribirse, darle dedito arriba y compartir